al Señor Jesús, dice, duraron 46 años se construyó ese templo. A ver, léalo por favor. ¿Cuánto dice? Sí. Amén. A ver, por favor. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Amén. Hasta ahí. Entonces, dice que ahí, ¿a qué se referían ahí? Bueno, se está refiriendo a la reconstrucción que hizo Herodes. Herodes, que duraron 46 años en la reconstrucción de ese templo. Él se estaba refiriendo al templo de su cuerpo, que iba a ser destruido y que en 3 días lo iba a levantar. A eso se refería Jesús. Pero se estaba refiriendo a su cuerpo, no al templo. Y entonces ellos interpretaron, e incluso eso le dijeron a Herodes, y eso le dijeron a Pilato. Este anda diciendo que va a destruir el templo y que en 3 días lo iba a levantar. ¿Sí recuerdan? Entonces, a eso se estaba refiriendo el Señor Jesús, pero Jesús estaba refiriendo a su cuerpo, que iba a ser sacrificado en la cruz, que iba a resucitar al 3er día, que iba a levantar ese cuerpo. ¿Sí? Este templo tenía, de alguna manera, ya en la época actual, después de Cristo, hecho el relato de la construcción con relación a Salomón en ese templo, seguía teniendo la importancia en este entonces cuando llega Jesucristo. ¿Para Jesucristo tenía algún significado ese templo todavía? Sí, mientras estuviera en pie, el templo de Israel tenía tanta importancia porque tú recuerdas cuando él va y limpia el templo y saca a todos aquellos vendedores que estaban ahí, dice, a la casa de mi padre, ustedes, a la casa de mi padre, o sea, él está reconociendo y dándole la importancia al templo como tenía. Dice, a la casa de mi padre han convertido ustedes en cueva de ladrones, lárguense de aquí, ¿no? Entonces tira mesas y hace una serie de cosas ahí. ¿Por qué? Porque es lo que quisiera que hoy pudiéramos ver. Miren, hay un dato importante, por ejemplo, después de la destrucción, de la primera destrucción del templo por Nabucodonosor, este lugar santísimo, el Arca de la Alianza, dice, hay un libro apócrifo que se llama Macabeos, en la segunda carta, en el segundo libro de los Macabeos, ahí viene la descripción de que Jeremías tomó el Arca de la Alianza y la escondió en el monte Nebo. Ahí lo escondió. No sé, dice que dejó una marca ahí para que lo volvieran a reconocer. De ahí está venido toda una serie de leyendas y de historias y mitos de que han hecho en ese monte Nebo, han hecho hoyos tratando de encontrar esa Arca de la Alianza que enterró Jeremías, según el libro de Macabeos, en ese monte. Y ese monte es como un queso gruyere, ya que se lo acaban, porque le han hecho hoyos para poder encontrar el Arca de la Alianza y no lo encuentran. Me platicaba el hermano Gulfido hace un mes que lo vimos, que hay un pueblo ahí cerca de esa región, me parece que es Turquía o algo así, y dice que hay un lugar ahí, una aldea, y tienen la leyenda de que ahí ellos encontraron el Arca de la Alianza y que nadie les es permitido verlo, pero que ahí la tienen, y sacaron réplicas del Arca de la Alianza, y te venden una réplica del Arca de la Alianza chiquita, ¿no? Para que te la lleves. Y esa aldea tomó el nombre en su propio idioma como la aldea del Arca de la Alianza. ¿Por qué quieren encontrar el Arca de la Alianza? Porque dicen que ahí hay ángeles adentro y gran riqueza y que la eterna juventud y una serie de leyendas que le han otorgado a esa arca, ¿no? Para nosotros, ahora que hemos entendido la palabra de Dios, hoy quisiera que pudiéramos entender la importancia que tiene ahora esa habitación de Dios para nosotros y para ellos. ¿Qué fue lo que pasó? Como dice Miguel, para el tiempo de Jesús y para el mismo Jesús, este lugar era un lugar importante. Dice, a la casa de mi padre, o sea, está reconociendo la importancia de ese templo. ¿Cuándo pierde importancia ese templo, ese lugar? Mateo capítulo 24, lean desde el versículo 21, desde el versículo 1. Mateo
24:1. Adelante. ¿De qué están hablando ahí? A ver si me ayuda a leer. Desde el versículo 1 de la... Sí, hermano. Y salido Jesús, íbase al templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose en él, en el monte de las Olivas, se llegaron a él, a los discípulos aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Hasta ahí, hermano. Entonces, ¿de qué están hablando ahí? De la destrucción de... Primero, en primer lugar, los discípulos le dicen: ve la belleza del templo, la construcción, los edificios, ve, Señor, todo eso tan hermoso que estaba. Ya había sido, como habíamos dicho, embellecido por Herodes, ¿verdad? Entonces era un lugar muy bonito. No sé si tan bonito como el templo de Salomón, no lo sé, porque yo no lo veo. Pero sí debe haber sido algo muy bonito que hizo Herodes, tanto que ellos se sentían orgullosos del templo. ¿Y qué contestó el Señor Jesucristo? ¿Ven todo esto? Pues no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Por qué era necesario que se destruyera ese templo? Porque el pueblo de Israel se había fanatizado, se había idolatrado de ese lugar. Porque la naturaleza de los hombres, así es. Así es. ¿Por qué buscan el arca de la alianza? Pues porque quieren idolatrarla. ¿Qué harían si encontraran el arca de la alianza? No le harían un gran altar y todo el mundo iría a verla y le hicieran oraciones y se inventarían dioses de ahí y una serie de cosas. ¿Por qué? Porque el hombre por naturaleza se idolatra de las cosas materiales. ¿No acaso andan vendiendo o andan exhibiendo el manto sagrado, las astillas de la cruz de Cristo, y una serie de cosas materiales, cuando eso no tiene la importancia que tiene la palabra de Dios para nosotros? Cuando Cristo Jesús muere en la cruz, entonces sucede algo muy importante para nosotros. Hebreos capítulo 10.